Ah, vale. ¿Cómo están, chiquillos? Hola, profe, ¿cómo está? Bien, ¿ustedes cómo les va? Bien, bien, a mí sí, bien. No sabría. Hola, ¿qué tal? Profe, Cuéntame. antes que empecemos, el día viernes conversamos con el profe y dijo que el trabajo grupal tenía que enviarlo solamente un representante por grupo porque el aula estaba configurada para que uno nomás pudiera enviar. Ya, entonces lo configuró Carlos, porque yo no la he configurado. Entonces, seguro la configuró Carlos. Él dijo Claro, que la había... por eso yo le dije que si le había dicho usted, pues dijo que iba a conversar con usted. Yo le dije sí, porque al momento si vamos a tratar todo de subir el trabajo, desconozco cómo será así. Ahora, mis compañeros, si alguien pudo enviar, o sea, dentro del grupo todos pudieran enviarlo, mejor, pues, pero igual prefiero decirle de inmediato, porque yo Ya, le qué bueno que me lo comenta, porque así lo converso bien con Carlos. Si todos pueden subirlo, bacán. Si él no los deja y tiene que hacerlo solo como el líder del grupo, bien igual, o sea, ahí lo voy a ver con Carlos, no se preocupen. Ya, así que le aviso. Ya, bacán. Súper, no hay problema. Ya, chiquillos, vamos a comenzar con la clase. Al parecer vamos... Ah, no, ahí se están empezando a conectar más compañeros. Igual como le estoy subiendo las clases, probablemente de a poquito como que van a ir bajando en cantidad a los participantes. Pero yo igual les recomiendo siempre conectarse porque la dinámica en vivo es muy diferente a cuando está grabado. Creo que cuando estamos haciendo el streaming, de alguna manera creo que funciona mucho mejor. Igual, chiquillos, no se acostumbren mucho a un tipo de profe para este ramo, porque acuérdense que lo que es el tercer y cuarto módulo, ustedes van a tener a otros docentes, ¿sí?
para que eso lo tengan bien en consideración. Y, ojo, cada docente también tiene una modalidad. Yo creo que lo que más les conviene es cuando tengan la primera clase con la otra profe, que ya sería el otro lunes, tengan la capacidad de lograr este como contrato didáctico, le podríamos llamar, de que se pongan bien de acuerdo, que lo puedan conversar bien, que tengan buen flujo de comunicación, para que también no tengan un cambio como abrupto y parezca, y se siga pareciendo la misma asignatura, evidentemente, ¿ya? Aunque cambiemos de profe. Entonces ahí, claro, yo les recomiendo como tener ojo ahí con la profe para que conversen, estén bien comunicados, le pueden contar un poquitito la dinámica que teníamos, si es que, para que no sea tan abrupto el cambio. Y porque a mí me cargaba eso, cuando me cambiaban los profes, iba de una manera y de repente me cambiaban los profes. Y no era que hubiese un profe mejor que otro. Finalmente es que te acostumbras como a un tipo, como a este profe ya lo estudio así. Como que yo creo que leer al profe chiquillo es súper importante cuando estén estudiando, siempre. Leer un poco al profe, como que qué quiere, qué es lo que pide, qué es lo que espera, cómo son sus pruebas, sus trabajos, eso es súper importante, les va a ayudar un montón de aquí y siempre. Dejen poner a grabar esta cosa, grabar aquí, ya. Bien, bienvenidos entonces a la clase número 1 del módulo 2. Esta clase, al igual como todas las otras, ya es completamente del área de la cual ustedes se encuentran estudiando. La asignatura Procedimientos Imagenológicos Simples es clave dentro de las funciones que ustedes después van a desarrollar como técnicos. Y precisamente la clase de hoy, o el objetivo que tiene, se lo resumo todo lo que aparece ahí, es sobre insumos. Insumos que se pudiesen utilizar de manera general, o insumos que se van a utilizar en todo momento, siempre, en cualquier examen, y también aquellos insumos o procedimientos, cómo se va a hacer el flujo de trabajo para cada uno también de los diferentes procedimientos simples, ¿sí? También vamos a ver, como les dije, un flujo de atención. También vamos a recordar un poco cómo era la adquisición y la formación de la imagen en procedimientos imagenológicos simples. ¿Se acuerdan que hablábamos del convencional, digital directo, digital indirecto? Eso lo estuvimos conversando en la asignatura anterior. Y esto es súper importante que lo tengan en consideración siempre, que es la clasificación de los equipos de acuerdo a si son simples o tomográficos y también de acuerdo a si utilizan o no utilizan radiación ionizante. Esto ustedes lo deben entender bien, porque de alguna manera es como tú esquematizas también los conocimientos y ayudas también a distribuir de alguna manera los conocimientos, pero de una manera hasta asistencial. Para que se hagan una idea, chiquillos, donde yo trabajo, en el tercer piso hay ecografía, en el primero hay resonancia, en el primero tomografía, también tenemos mamografía, tenemos densitometría y radiografía. O sea, es como que le hago un esquema, pero un equipo, o sea, es un centro imagenológico prácticamente. Entonces, esto no es algo, por eso yo les digo, esto no es algo que ustedes van a estudiar y que después da lo mismo si no lo entendí o no lo aprendí bien, da lo mismo, total, más adelante ya me alineo. O sea, si esto no lo vais entendiendo desde las bases, después cada vez se les va a complicar más. Además, piensen la importancia que esto tiene porque es de las cosas que es con lo que ustedes van a trabajar a diario, o sea, eso, chiquillos, considérenlo siempre. Entonces, lo que es el radiodiagnóstico como técnica, se da dos clasificaciones. Los que no utilizan radiación ionizante, que vendría haciendo la ecografía y la resonancia magnética. La ecografía porque la física de la ecografía es el ultrasonido, los ecos que provoca el ultrasonido, ¿sí? Por eso se llama ecografía. Y la resonancia magnética, como el nombre lo dice, hace uso de un campo magnético más ondas de radiofrecuencia para que ocurra el fenómeno de resonancia, ¿sí? Esas dos técnicas ocupan otra física, ¿se dan cuenta? Por eso no utiliza radiación ionizante.
Pero las que sí utilizan radiación ionizante son, y al tiro les voy a nombrar la tomográfica, que es la tomografía computada. Y la tomografía computada, a su vez, si le quisiéramos dar una clasificación, las podríamos poner con resonancia y con ecografía, porque tanto la ecografía como la resonancia y la tomografía corresponden a técnicas de imagenología tomográfica, ¿ya? De tomos, porque hacen cortes, ¿sí? Por eso, hacen cortes. Podemos obtener estructuras o visualizaciones tridimensionales, ¿bien? Pero a su vez, porque tenemos en el plano Z del paciente, pero a su vez, en cuanto a las que sí utilizan radiación ionizante, pero son simples, o sea, en 2 planos, tenemos la mamografía, que es el estudio gold estándar para evaluar la mama, ¿cierto? A través de este estudio mamográfico, que es radiación, haciendo una compresión de la mama, ¿cierto? Eso lo vimos el semestre anterior. Y otro equipo simple sería la radiografía, la fluoroscopía y la densitometría. ¿Por qué también son simples? Porque son de 2 planos. Y fíjense, esta clasificación no la olviden, las que sí utilizan radiación ionizante, que era, ¿se acuerda alguien que era la radiación ionizante? ¿Alguien? ¿Por ahí? Más o menos, una cosa, lo que se acuerden, lo que entiendan. Si no les pido que me digan, oh, profe, eso, no, una idea vaga por ahí. Profe, Los que ya. utilizan... Sí, dale, no, espera. Ay, sí, los que utilizan ionización... Ay, se me fue la idea. ¿Ionizante? La que ioniza la materia, ¿o no? Ya, por ahí vamos, mira. Radiación ionizante. Suena como una respuesta simple, porque tú dices, radiación ionizante, o sea, ioniza la materia. Bacán. Pero ahora les pregunto, ¿qué es ionizar la materia? Ya le puedo soplar. Ionizar la materia es dar una carga, ¿sí? Sea positiva, sea negativa. Se está ionizando la materia, queda un ion, porque está cargada, ¿ya? Ahora, ¿por qué queda cargada? Porque la radiación ionizante lo que hace es que tiene la energía suficiente para extraer los electrones que están ligados al átomo, ¿ya? Entonces, eso es lo que pasa, que esta radiación tiene tanta energía que cuando se encuentra con un átomo, le quita los electrones de sus orbitales. Y como le quita los electrones, esto queda cargado positivamente, porque le quitaste electrones. O sea, ionizó la materia. ¿Sí? Esa es la energía, la radiación ionizante. ¿Y eso es bueno? No, pues no es bueno. Y pues como no es bueno, la radiación, en realidad, debemos tener una protección frente a esa radiación. Y por eso ustedes tienen el ramo de protección radiológica, porque tiene mucha relevancia cómo nos protegemos de algo que no se huele, no se ve, no se siente, nada, pero ahí está, haciéndote daño. Entonces, por eso uno tiene que ser súper consciente del trabajo que hace con la radiación. Una vez un paciente me puso un reclamo porque sintió la radiación. Toda la literatura dice que la radiación no se siente, pero él la sintió. Como un disparo, así como una radiografía, y él dice así como, oh, mi espalda, los rayos. Y eso es mentira, puta, ¿dónde? Si no puede ser. A no ser que le esté haciendo, no sé, una radioterapia, algo más fuerte. Pero una radiografía. Y el caballero me pidió el libro de reclamo. Y puso un reclamo, en malas. ¿Sí? Y yo fui a buscar a mi jefe. Le dije, jefe, ¿puede conversar con el paciente? Después que conversó, salió y le dije a mi jefe, ¿y qué me dice? Ah, está loco, mijo. Entonces, es verdad, tío, porque la radiación no se siente. Ahora sí, yo les puedo decir que en ese equipo, que yo les cuento, algún día sentí como que se me paraban como los pelitos. No sé, dicen que no se siente nada, pero el caballero lo dijo, un paciente X, y yo también una vez sentí algo acuático. Sí. No digo que se sienta, para nada, pero
fue medio esotérico el tema, no sé qué habrá pasado. Los rayos me hicieron sentirlos. Entonces, ¿la ionización entonces convierte a los elementos en inestables? No, porque no es que la ionización, hay una compañera que pregunta, ¿la ionización entonces convierte a los elementos en inestables? Y no es que queden inestables, porque la radiación ionizante no está sacando protones, está sacando solo los electrones, ¿sí? Energía suficiente de extraer los electrones. Cuando un átomo está inestable, está liberando protones. Sí, pero en este caso son solo los electrones con los que chocan. Ya. Entonces, chiquillos, recuerden ya esta clasificación, clave, importante. Por ahí les pregunté sobre la radiación ionizante. Vi muchas, bueno, no veo muchas caras, veo solo la de José Valdivia, pero me hubiese gustado ver esas caras de, no me acuerdo lo que es. Pero es importante, ahí apareció la compañera también, es importante, chiquillos, que ustedes vayan recordando estos conceptos, porque se los van a estar repitiendo constantemente, preguntando. Y son cosas que ustedes deben ya saber. Saber como qué, como la siguiente pregunta que les tengo acá. ¿Cuál creen ustedes que es el aporte al diagnóstico de los pacientes de los procedimientos imagenológicos simples? ¿Cuáles son los simples? Acuérdense, los que están acá. ¿Cuáles creen ustedes que son el aporte? Para ver dónde está, profe, dónde está el problema, digámoslo así, para tener así como a ver cómo explicarlo, para encaminarse dónde hay que dar el tratamiento. Una técnica diagnóstica inicial. Claro, una cosa así, hay más, con esas palabras. Pero tal cual es como una técnica diagnóstica inicial. Súper, porque si a mí me duele el dedo chico, yo no quiero que me hagan una resonancia o vayan de una y me hagan un escáner. A mí me gustaría que partieran en orden, ¿cierto? Lo más barato para mi bolsillo, lo más... Ahora, de repente, obviamente, se va a justificar y te van a decir, ¡pum!, de una resonancia, ¿cierto? Pero como técnica inicial, si tuvo un trauma, ¿cierto? Tuvo un golpe en un dedo, lo primero que van a hacer, probablemente, aparte de ver la clínica, de cómo me sienta, ¿cierto? Efectivamente, como dice la compañera, estos procedimientos simples pueden ser como una técnica inicial. Pero no solamente una técnica inicial, puede ser la inicial y final, porque no necesariamente son solo iniciales, o sea, sirven para mucho, para mucho, para mucho. ¿Qué otro aporta el diagnóstico? Por ejemplo, pensemos en la mamografía. ¿Qué me pueden decir? Es fundamental, pues, profe. ¿Y detección del cáncer? ¿Protección? ¿Prevención? ¿Del cáncer de mama? Ya, tengo unas palabras buenas, las voy a ir anotando. Protección, prevención. ¿Y detección del cáncer de mama? Detección, buena. ¿Qué más? Están buenas esas palabras. ¿Qué más? Fundamental, profe. Es fundamental. ¿Qué más? De mamografía. Después pensamos en lo otro, pero mamografía. ¿Qué más? Prevención. Prevención, sí, ya lo tengo anotado. Prevención, protección, detección. Por ahí me dijeron que era fundamental. Hay otra palabra, chiquillo, que yo anotaría, como que me pregunté, como que hizo una usted y estoy respondiendo. Seguimiento. Tú dices seguimiento, por ejemplo, un cáncer de mama, que alguien le dio cáncer de mama y le están haciendo un seguimiento para ver cómo ha evolucionado en un tiempo, ¿se entiende, no? Como Sí. hacerle el seguimiento a alguna patología, si es que a lo mejor tiene algo benigno y después queremos ver si es que cómo ha estado en 6 meses más, ¿cierto? Seguimiento, me gustó, me anoto. De baja intensidad. ¿Cómo? ¿De baja intensidad? ¿Procedimiento de baja intensidad? Sí, igual un procedimiento que da radiación ionizante, y la radiación ionizante nunca se debe subestimar. Siempre, aunque sea una técnica que por una vez que te haga la mamografía, 2, no es algo para que te lo hagas 4 veces al año, por eso una vez al año. ¿Sí? Profe, posible diagnóstico. Posible diagnóstico.
¿Qué me dicen de la ginecomastia? ¿Conocen eso, no? De repente hay hombres que tienen tejido mamario. Yo tenía un vecino y al frente de mi casa, el Marco. Y el Marco una vez hicimos un asado, parece que les conté, no me acuerdo de la vez pasada. Hicimos un asado y el Marco no comía pollo. Oye, Marco, come pollo. No, no puedo comer pollo. Después me enteré que el Marco había tenido ginecomastia y que las hormonas del pollo generaban en él aumentar como el tejido mamario. Entonces, el Marco lo que hizo fue, se hizo una mamografía y los hombres se hacen mamografía, no lo consideren que no, chiquillos, eso siempre tenganlo en consideración. Por ejemplo, mi pareja trabaja en mamografía y de vez en cuando llegan hombres. Generalmente, de repente llegan compadres que dicen, no, me salió como un porotito aquí, ¿cachai? O de repente puede ser también porque se les considera que se les está desarrollando tejido mamario. Eso pasa. Entonces, efectivamente, la mamografía, muy bien, chiquillo, ese es el aporte del diagnóstico, un aporte de prevención, pero principalmente de una detección precoz al cáncer de mama. Ese es el objetivo que debe apuntar la mamografía. Pero no solo eso, sino que cuando ya se detecta el cáncer de mama, te sirve para hacer seguimiento, se pueden hacer biopsias bajo mamografía, pero es el estudio de la mama de cualquier patología que pueda haber en la mama. ¿Sí? Pero entendiendo que a las personas que son sanas, por screening, por un tema de control anual, se les hace la mamografía para poder pesquisar el cáncer en una etapa inicial. Cuando se detecta el cáncer en una etapa inicial, y no tardía, sino que inicial, permite tener siempre para el paciente un mejor pronóstico. ¿Sí? Entonces la mamografía, mucha relevancia. O sea, para mí, chiquillos, puede existir la resonancia de mama. Puede existir eso, pero lo que acá el gold estándar, el que manda, es la mamografía. Siempre. Entonces, claro, lo que decía la compañera antes es súper buena. De verdad, pueden ser estas pueden ser técnicas iniciales. Pero claro, se puede considerar una técnica inicial porque si te llegaron a pedir una resonancia de mamas, es porque ya pasaste por la ecografía mamaria y ya pasaste por la mamografía, ¿ya? Entonces, por eso, bien considerarla como inicial, pero no del todo, porque, claro, pueden haber etapas, personas que le hacen solo la mamografía y nunca le van a pedir una resonancia de mama. Profe, y también para el término, para ver si, por ejemplo, se extirpó todo, si se arregló todo. Como control, ¿También? ¿O son más los otros? Ay. ¿Cómo? ¿Okay? No, o son más los otros, los que no son ionizantes, por ejemplo, que son más completos en 3 dimensiones. ¿O los simples también entran en como en el término de un tratamiento? Sí, siempre. Siempre se van a considerar, pero, chiquillos, las técnicas diagnósticas, siempre, considérenlas como estudios complementarios y nunca como estudios separados. Siempre considérenlas como estudios complementarios. Hay exámenes, por ejemplo, que siempre va a ir uno de estos con uno de estos. Por ejemplo, la mamografía siempre debe ir, o en la mayoría de los casos, con una ecografía mamaria. Así, lo que no se ve en la mama, lo ven en la eco, y lo que no se ve en la eco, se ve en la mama, en la mamografía. Ya, un estudio bien completo, el PAC, ahí funciona. Pero también son técnicas por separados, pero siempre de la mano. Una no reemplaza a la otra. Podría llegar a reemplazar en base a patologías muy notorias o evidentes. Pero eso, insisto, chiquillo, lo que es, por ejemplo, rayos, espectacular para ver, por ejemplo, huesos. Bien, sirve rayos para ver huesos, para ver tejido pulmonar, para ver fracturas. Bien, o el desgaste, una artritis, una artrosis, principalmente se puede funcionar rayos. Pero no me va a rayos, en la técnica de rayos como de una radiografía, no me va a ayudar a determinar, por ejemplo, una apendicitis. Que es así la tomografía computada, sí vamos a llegar a ver el apéndice, ¿sí? Entonces, si se fijan, el apoyo que tiene el diagnóstico siempre, tío, los equipos radiológicos simples es clave. Es clave. Entonces, ¿cuáles vendrían siendo los insumos a utilizar en un servicio de imagenología? Y esto, tío, tatuado en su piel.
siempre, esto no se puede olvidar. Porque yo les di, en vez de hablarle, por ejemplo, rayos, ¿qué vamos a usar en rayos? Insumos de higiene, de protección radiológica, en vez de hacer toda esa clasificación, preferí tomar como los insumos como de manera general y después vamos a hablar en específico de cada técnica diagnóstica, porque es lo menos. Ustedes se dan cuenta que la preparación general para los exámenes, y eso supera al favor de lo que estudiamos, porque, chiquillos, ¿se imaginan? Cada examen tiene esa preparación y consideraciones muy especiales cada uno. Eso pasa, sí, hay algunos exámenes que son así, pero en la mayoría requieren una preparación y un manejo de insumos estándar, ya sean tomográficos o simples. Pero ahora acuérdense, solo simples, en eso estamos, eso es la asignatura. Insumos de higiene, por ejemplo, chiquillos, la sabanilla de papel. Ahora, importante, los insumos de higiene, la cantidad de insumos o materiales con los que podamos contar, chiquillos, depende del protocolo de cada centro. A lo mejor van a haber centros donde no van a tener sabanilla de papel, y puede ser, por higiene debías saber, pero se entiende, chiquillos, que cuando yo le hablo de insumos de higiene es de un estándar, pero no quiere decir, esto es lo que ustedes deben saber, pero no quiere decir que no puedan tener otro tipo de sabanilla, otro tipo de insumos, otro tipo de cosas, o sea, eso varía entre cada centro. Sin embargo, este es el estándar, ¿bien? Y dentro de los insumos de higiene tenemos sabanilla de papel, toalla de papel, que viene siendo la típica toalla Nova, que no se llama Nova, en realidad esa es la marca, que es toalla de papel, guantes, ¿sí? Y desinfectantes, ya sean jabones para el lavado de manos, que a propósito las tengo sequísimas con el tema del coronavirus, me di cuenta que antes no me lavaba las manos, alcohol para desinfectar, cloro, y el amonio, ahora muy famoso amonio cuaternario, que son insumos de higiene y de limpieza de las salas que se deben usar a diario y ojalá entre paciente y paciente. Por ejemplo, los insumos que vemos aquí en mi trabajo diario. Yo la sabanilla de papel se corta, se pone, se corta, se pone, siempre entre paciente y paciente. Y entre que se corta la sabanilla, se desinfecta la mesa, siempre entre paciente y paciente, siempre. El uso de guantes, yo no trabajo todo el día con guantes, ustedes tampoco lo van a tener que hacer, chiquillos. Sin embargo, el uso de guantes es, por ejemplo, si vamos a asistir en una punción o si vamos a desinfectar las zonas, también lo podemos hacer con guantes por los químicos del amonio. Es importante hacer uso de estos guantes y la toalla de papel también para secar las manos también y secar superficie, ¿sí? En cuanto a los insumos de aislamiento, ¿hicieron la tarea o no? ¿Se acuerdan que les había mandado una tarea? Les pedí que buscaran eso. Les dije no la iba a revisar. Como les dije eso, probablemente no lo hicieron. Pero la tarea de insumos de aislamiento buscaba precisamente eso. Que aprendieran, pero van a tener este ramo de asociado de infecciones asociadas a la atención de salud. Van a tener ese ramo. Así que tranquilos, si no hicieron la tarea, ya alguien le va a pasar, alguien va a hacer la tarea por ustedes, ¿sí? Pero cuando se pasen esa materia, lo único ¿Profe, el REAS? Cuénteme. IAS. ¿Se refiere al REAS? ¿Ah, ya tuvieron esa asignatura? ¿REAS? No, Sí. IAS, chiquillo, IAS. IAS. Infecciones asociadas a la atención. Ah, sí. Bueno, pero van dentro del REAS, sí. Ah, pero ahí ya les pasaron el aislamiento entonces. Pucha, les tendría que haberle dicho que le pusieran más atención. Bueno, pero ahora, ya que le pasaron eso, repásenlo, porque pongan la atención. El día que ustedes vayan a sus prácticas y les digan, es que el paciente tiene un tipo de aislamiento de contacto, así que vístete, van a decir. Tú vístete, si estoy vestido, y van a llegar ahí como unos extraterrestres, no sé, así llegan con unas cosas. Y tú miráis, y claro, pues vienen con un aislamiento de contacto. Entonces tú no podés decir, ah, mira, aquí tengo un delantal plumado, póngaselo, y después ese mismo delantal lo colgáis o te lo pones tú. No, hay que desinfectar las zonas, ¿cierto? Para evitar este tipo de aislamiento, este tipo de contacto, ¿cierto? Y, chiquillos, cuando hay insumos de aislamiento, estos deben contar, pero ojo, que este tipo de insumos, chiquillos, de aislamiento, no se encuentran en todos lados. Un centro que es muy ambulatorio no tiene muchos insumos de aislamiento. Esto es más como para hospital, clínica, como ya de mayor complejidad.
¿sí? Cuando te bajan al paciente hospitalizado, ¿cierto? Con un tipo de aislamiento respiratorio y de contacto. Tú hoy tienes que preparar la sala, esperar a ese paciente, ¿cierto? Con el delantal, con la pechera plástica, con guantes, con mascarilla, ¿cierto? Y preocupado también de poner los desinfectantes. Por ahí dice carteles de aviso. ¿Y para qué son estos carteles de aviso? Pasa que cuando hay diferentes tipos de aislamiento, se debe dejar evidencia del tipo de aislamiento que recibió la sala. Si ustedes están trabajando en una sala de rayos y bajan a un paciente con un tipo de aislamiento, ustedes deben poner en la puerta el cartel de aviso, por un tema protocolar, para dar aviso a quien quiera entrar a la sala o que están realizando la limpieza de la sala o pidiendo la limpieza de la sala. Por ejemplo, también puedes poner el letrero por si personal de aseo ese es el mecanismo o la modalidad para que asista a la sala a limpiar. Pero como sea, tú debes dar aviso el tipo de aislamiento que hay ahí. ¿Para qué? Para que se respeten las medidas de protección. ¿Sí? Entonces ya sabemos que tenemos insumos de higiene, insumos de aislamiento, y acá ustedes también cuentan para los equipos que son con radiación ionizante, que son todos los simples tienen radiación ionizante, tío. Necesitan insumos de protección radiológica. Necesitan un delantal plomado, guantes plomados. Y, por ejemplo, hay faldas plomadas, protectores gonadales, protectores tiroideos. Ese que está ahí parece como una zunga de plomo. Y es porque, en realidad, chiquillos, cuando uno trabaja en este rubro, la protección radiológica es algo que ustedes deben llevar siempre con ustedes. Siempre. Es como que trabajen en un lugar donde haya mucho ruido, tenéis que andar con audífonos protectores. Acá lo mismo. Si van a trabajar en un lugar donde hay radiación ionizante, ok, ocupo la armadura para protegerme. ¿Sí? A propósito, les recomiendo la serie Chernobyl de HBO. Es muy buena. Muy buena. Y también vean la serie Chernobyl. No son muchos capítulos. Lo pueden buscar por internet y se van a dar cuenta que hablan mucho de radiación. Va a ser bacán para ustedes estar estudiando el ramo de protección radiológica y además ver esa serie. Bacán. Me hubiese encantado haber estado estudiando el ramo de protección radiológica y viendo esa serie en simultáneo. Hubiese preguntado tantas cosas, profesor. Bien. Y, bueno, aparte de estos insumos de protección radiológica, chiquillos, que consideren que yo no ando todo el día con el delantal plomado. O sea, yo me pongo el delantal. Esto se los cuento así como para que ustedes, de alguna manera, entiendan el uso, porque, claro, si a mí me hablan de protección radiológica y que trabajamos con radiación, me imagino con esa cuestión puesta todo el día. Pudiese llegar a ser eso si estuviesen trabajando en pabellón. En pabellón entran con los equipos de radioscopía, arco en C, ¿cierto? Fluoroscopía, dando radiación. Ahí hay que estar horas con el delantal plomado. Pero pesan. A mí las rodillas, yo llegaba mal a la casa cuando tenía que hacer eso. Mal. Qué bueno que ya no lo hago. Porque de verdad pesan un montón. Se hace harto ejercicio con el temita. Pero cuando yo lo uso, por ejemplo, lo uso cuando tengo que sostener a un bebé, porque ahí estoy fuera del biombo, porque el biombo es el que a mí me protege en la sala, ¿sí? Yo me escondo detrás de un biombo para tomar la radiografía, pero, chiquillos, lo mismo en mamografía, ¿sí? Hay un vidrio que es plomado, se esconde ahí, pero uno utiliza estos elementos, chicos, cuando está en exposición directa con la radiación. Si ya tengo el biombo, con eso basta. ¿Sí? Si tengo que afirmar al paciente, ok, me pongo la protección radiológica, por supuesto. Insumos también, chiquillos, de comodidad, de sujeción y de confort para el paciente, de comodidad para el paciente. ¿Ya? Aditamentos se llaman todos aquellos esponjas, elementos, todo lo que te pueda servir para sostener, para inmovilizar al paciente, ya sean esponjas de apoyo, sujeción, velcros, sacos de arena sirven mucho, almohada también para que el paciente esté cómodo, para que el paciente no tenga frío, frazada, y todo lo que pueda dar en algún punto comodidad al paciente. Yo en verdad, chicos, cuando tomo un examen, no me interesa si el paciente en la camilla va a estar 5 minutos incómodo. Para mí eso no es tema. O sea, yo
utilizo estos elementos de comodidad, de sujeción y de confort para que la radiografía quede buena. Porque si el paciente está cómodo, si el paciente está con una buena sujeción, si el paciente está inmóvil, probablemente la radiografía va a quedar mucho mejor. O sea, la comodidad permite que el paciente, al estar cómodo, colabore más. ¿Entiendes? Profesor, una consulta, todo eso se llama aditamentos. Sí, como en general, todo aquello que Ya. utilizamos para tomar los exámenes. Ustedes se dan cuenta, chiquillos, cuando trabajen, que hay como un cajón de aditamentos. ¿Profe? ¿Para qué sirven los sacos de arena? Para, por ejemplo, si quiero dejar una estructura a un paciente que se mueve mucho, le pongo el saco encima y otro saco acá, y eso deja como más quieta la estructura. Ah, ya. ¿Sí? El saco de arena es como de alguna manera como te afirmo, pero en vez de afirmarte yo, dejo el saco de arena. Es como que... Son para pacientes más complicados. Sí, para pacientes más complicados. Por ejemplo, yo la otra vez en la sala de rayo tenía 2 saquitos de arena. Me los robaron, sí, ya no los tengo. Pero cuando los tenía, ponía a un bebé, por ejemplo, un paciente pediátrico, y para que no haga esto, que se giren de repente cuando tienen como... Bueno, a los 3 meses ni se mueven, están ahí. Pero cuando 5, 6... Sí, como ya a los 6, 7 meses ya se mueven harto. Y cuando están ahí... este movimiento hacia el lado, si tú le pones esos sacos de arena o almohada, lo restringes, por ejemplo, para que se mueva. Entonces yo de repente usaba como para eso los sacos. O a pacientes que tenían Parkinson, de repente también les ponía fijaciones para evitar que se muevan. Eso un poco, son elementos más de sujeción. Pero todo esto que yo les muestro acá, chiquillos, todo lo que yo les muestre, debe ser, en su mayoría, radiolúcidos. ¿Se acuerdan de ese concepto? Radiolúcido. Que no interfieran con la radiación. Que no frenen la radiación, claro. Que no interfieran, que no frenen, que no limiten, que no restrinjan. Que no ionicen. Que no ionicen, que la radiación solo pase. ¿Sí? Esos son los radiolúcidos. El hueso era radiolúcido, ¿cierto? ¿Cómo? ¿El hueso era radiolúcido o no? El hueso radio opaco, por eso se ve blanco. Radio opaco. Ah, Lo que es, por ejemplo, y todo es respecto a, por ejemplo, la musculatura es más radiolúcida que los huesos. Claro. ¿Sí? Porque el hueso es más radioopaco. Pero también, por ejemplo, la musculatura es un poco más radioopaca que el aire. Porque claro, la musculatura por lo menos ves un margen, algo atenuó la radiación, ¿cierto? Pero el aire deja pasar por completo la radiación. Entonces se dan cuenta, chiquillos, que en realidad todo es respecto a algo, ¿sí? Entonces, pero ya dentro de las diferencias, es si se determina si es radiolúcida o radiopaca. Dentro de la diferencia en base a la densidad de las estructuras. Claro, a comparación de... Exacto. Ahora, si algo se ve full blanco, tú decís, oh, es radiopaco, de una, ¿se entiende? Sí, es como que así se usa el concepto también. Si vemos que, por ejemplo, una vez una paciente se había tragado como algo, que ella no sabía el material que era, se tragó algo, y cuando lo buscábamos, yo le preguntaba de qué era el material, porque necesitaba saber si era radiopaco o radiolúcido. Y claro, cuando veo como que en el estómago, no sé, era como un Lego, no sé, no, pero era otra cosa que marcaba como más como que estaba jugando como, no sé, como un ludo, qué sé yo, algo así. Y un elemento como más radioopaco, ella se lo tragó porque tenía como unas cosas medias metálicas. Y como se lo tragó, claro, después yo veía en el abdomen cómo se veía ese elemento que era radioopaco. Sí, que era radioopaco. Se veía. ¿Sí? ¿Y cuál vendría siendo, chiquillo, entonces la preparación básica para cualquier examen? Mantener siempre la sala limpia y ordenada. Eso siempre. Y todos los elementos que yo le mostré hacia atrás, chiquillos, todos estos elementos de higiene, elementos de aislamiento, insumos de protección radiológica, todos estos insumos de sujeción, son para todos los exámenes de procedimientos imagenológicos simples.
en todos se pueden llegar a utilizar, de una u otra forma, ¿sí? ¿Cuál vendría siendo la preparación básica para cualquier examen? Mantener siempre la sala limpia y ordenada. Eso es siempre, chiquillos, la sala se debe mantener limpia y ordenada siempre. Solicitar orden médica al paciente, siempre se le pide la orden médica, y se le dan también las indicaciones previas al examen al paciente, en consideración, por ejemplo, del examen que se le está siendo solicitado, y también se le dan la indicación al paciente en relación a sus condiciones físicas y también psicológicas, ¿cierto? Depende mucho cómo le vamos a entregar la instrucción a nuestro paciente, de acuerdo a cómo se encuentre él físicamente y psicológicamente. Y también hacer siempre se debe hacer ahí la preparación de acuerdo a las particularidades e insumos de cada modalidad, de acuerdo a cada paciente, ¿sí? Pero ya sabemos que tenemos una preparación general. Esta preparación general que ya le mostré respecto a la cantidad de insumos que se utilizan, ya eso es general. Además se le agrega que la sala se mantiene limpia y ordenada, siempre al paciente se le pide la orden médica y se le dan las instrucciones de acuerdo a sus condiciones, ya sean físicas o psicológicas, y se hace la preparación de la sala en base a la modalidad diagnóstica que solicita la orden médica y las condiciones del paciente. Resumen. ¿Cómo vendría siendo? Eso es la preparación básica para cualquier examen. ¿Cómo es el apoyo durante la ejecución del examen, mientras se está haciendo? Cualquiera sea, chiquillos, de los procedimientos simples. Se hace pasar al paciente, se le brinda la protección radiológica en caso que corresponda y se justifique, por supuesto. Y la protección radiológica, claro, yo puedo proteger el cuello para una mamografía, siempre y cuando este cuello tiroideo no vaya a interferir en la toma del examen. Si vemos que el cuello, el protector tiroideo, va a interferir en la mamografía, de alguna u otra manera, se prefiere sacar porque como la mamografía va a quedar mala, probablemente se tenga que repetir. Y como se va a repetir, ya van a nacer 2. Entonces eso ya es mal. Eso ya vendría siendo menor protección radiológica. Entonces, de repente ahí se debe justificar siempre el uso de cada elemento, ¿sí? Entonces, durante la ejecución se hace pasar al paciente, se le brinda la protección radiológica, se posiciona al paciente, se queda de cúbito supino, se queda de cúbito prono, se queda en bipedestación. ¿Ya? Esos conceptos también lo deben saber. De cúbito supino acostado boca arriba, de cúbito prono acostado boca abajo, bipedestación de pie. ¿Ya? Y selección. Cuénteme. Disculpe, dice ahí, brindar protección radiológica en caso que corresponda. ¿Cuándo es cuando corresponde? Eso depende de muchas cosas. Muchas cosas como que, por ejemplo, si el paciente tiene una radiografía de columna cervical, ¿le puedo poner el protector tiroideo? No. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el plomo? Va a frenar la radiación y no va a llegar la radiación a la zona que quiero evaluar y no voy a ver nada en la radiografía. Entonces, cuando yo me refiero, y muy buena su pregunta, cuando me refiero a la protección radiológica en caso que corresponda, es de acuerdo a, si se imaginan, les empiezo a dar como un listado de qué se utiliza en cada examen, en cada cosa. Yo lo invito siempre a llevar esto como más como al sentido común. Claro, si no se puede poner en el cuello, ok, se pondrá un delantal, o sea, una falda plomada, que proteja, por ejemplo, gónadas. Ya estamos protegiendo al paciente ahí. ¿Cierto? Siempre es de acuerdo a, si voy a tomar, por ejemplo, a un paciente una radiografía a la mano, ahí le puedo poner el cuello súper bien, le puedo poner el delantal plomado y la protección radiológica que se me ocurra. Total, va a ser a la mano. Pero le podría poner un guante plomado. Pero es que eso es lo que no entiendo. Por ejemplo, yo he llevado, no sé, a mi mamá se hace mamografía o a mi hija juega la pelota y pasa siempre con esguince en las piernas. Y nunca le han puesto protección en otras partes. Entonces, ¿a eso qué me refiero? ¿A qué se basa de que a uno le tengan que poner protección? Claro, profe, porque hay en algunos centros que no tienen ese modo de proteger al paciente. No, por ejemplo, a lo que yo voy, por ejemplo, no sé, para mi hija ya le hacen una radiografía por un esguince en el tobillo y nunca le han puesto protección hacia arriba, pues, para ningún lado. Protección radiológica, chiquillos, se utiliza siempre.
que ustedes vayan a hacer un examen y que no les pongan protección radiológica es porque hay algún técnico y un tecnólogo médico que están trabajando ahí, que tuvieron el curso de protección radiológica, alguna vez estudiaron esto, alguna vez supieron esto y no lo aplican. Solo por eso. Porque protección radiológica se pone siempre. Ah, ya. El trabajo Eso en la es lo que Santa quería María saber. tampoco lo hacen. Eso es lo que quería saber, porque por lo general hay varios centros que no lo hacen, entonces por eso me pareció... Es que se pone siempre, eso ustedes considérenlo, que se pone siempre. Que no se utilice es otra cosa. Les cuento, legalmente el Ceremi te exige que tú tengas la protección radiológica, pero no hay nada legal que te exija a utilizarla. ¿Se entiende? Con el paciente, ustedes legalmente se tienen que proteger, porque ustedes son trabajadores ocupacionalmente expuestos. Y ahí se mete la mutual, se mete todo este tema, ¿ya? Todo el tema de protección en cuanto laboral, ¿sí? Pero al paciente no hay nada legal que te exija a ti o te obligue a un reglamento general que te obligue a poner la protección radiológica al paciente. Está lo que es legal acá y lo que es la ley lo que exige es que estén los elementos de protección radiológica, ¿sí? ¿Se entiende, no? Entonces, chiquillos, claro, yo se los digo, brindar la protección radiológica en caso que corresponda. ¿Cuándo corresponde? Corresponde siempre en relación a lo que se puede hacer. Por ejemplo, el ejemplo que les daba, si ustedes van a proteger alguna zona que se está estudiando, esa zona no la van a poder estudiar. O sea, uno protege, yo de repente, chiquillos, pongo hasta la protección radiológica, ni siquiera por la protección radiológica en sí, sino por la protección psicológica de esa persona que yo estoy atendiendo. De repente el paciente está ahí, póngase esto plomado, muchas gracias, quedan felices. Uy, y es como, hasta me lo agradecen. Yo no entiendo ni por qué me lo agradecen si uno debería hacerlo con todos los pacientes. Entonces eso ya, chiquillos, métanselo bien adentro. Eso se utiliza siempre. ¿Dónde vamos? Ya, se posiciona el paciente, ¿cierto? Decúbito supino, decúbito prono, bipedestación. Se le explica el procedimiento. A los pacientes siempre se les explican los procedimientos. Siempre. Siempre. Porque no saben a qué se exponen. Entonces es importante que ustedes tienen que decir, ¿qué están haciendo ahí? Usted va a estar aquí tranquilo, le van a tomar una imagen en 5 minutitos para afuera. Ya, con eso el paciente ya se queda contento. Ustedes necesitan obligatoriamente bajarle la ansiedad a los pacientes siempre. Y la única manera de bajarle la ansiedad a alguien es contándole a qué se enfrenta. De repente puede generar hasta más ansiedad, pero por lo menos el paciente sabe a lo que se enfrenta. ¿Sí? Por ejemplo, en resonancia magnética, chiquillo, hay un examen, el otro día conversaba con un amigo esto, que hay un examen que se llama defecografía por resonancia magnética. Y a una paciente se le pone un pañal, se le pasa un gel por el recto y se le pide que haga fuerza y se van tomando imágenes de cómo se va haciendo como en los pañales en tiempo real. Entonces uno le va diciendo en el examen durante la resonancia así como puja, puja, bota, bota, y el paciente se tiene que hacer encima, ¿ya? Para ver el movimiento peristáltico y todo lo que puede implicar el tracto digestivo. Pero ¿se imaginan eso? ¿No se lo explican al paciente? ¿A qué se va a exponer? Yo cuando estaba estudiando, yo era interno en la clínica Las Condes, y un día me dice, el profe me dijo, ya te queda poco acá, me dijo, este examen prepáralo tú, pásalo nomás. ¿Qué examen es? Le dije, una defecografía, y era precisamente este examen, chiquillo. Y yo le dije a la chica, ¿usted sabe a lo que se va a enfrentar? Y ella me dijo, no. Y yo le dije, bueno, para comenzar se tiene que sacar toda la ropa, poner este pañal. Cuando usted ingrese le vamos a pasar 5 de estas botellas de gel de ecografía a través del recto y le vamos a ir avisando para que usted lo vaya botando y se haga en los pañales, pero después puede pasar al baño, tranquila. Y la paciente quedó así, pero espantada, y dijo, oye, pero si yo vine por este examen porque hace rato no voy al baño, no, por nada más, o me cuesta ir al baño, o así me dijo. Y de vez en cuando, ¿no? ¿Cómo me va a hacer esto? Me dijo, oye, como que se espantó un poco. Y le explicamos un poco en qué consistía y dijo, ya, filo, ya estoy acá, y se hizo el examen. Para mí fue una experiencia rara, muy extraña del pasar los gel, fue algo curioso, raro, distinto, no grato, para nada, para nada. Ahora, no por eso son cosas que no se van a hacer, o sea, hay uno siempre tiene que tener la altura de mira, el profesionalismo, pero a lo que quiero apuntar, chiquillos, es que
¿Se imaginan a esa paciente? Nadie le contó nada, ni le dice nada, y se le dice, saque la ropa, póngase el pañal, punto. Y cuando está adentro, a ver, dése la vuelta y le pasan una cánula por el ano, sin decirle nada. No, chiquillo, o sea, a lo mejor parece un ejemplo extremo, pero no tiene nada extremo, es de la vida cotidiana de imagenología. Esos exámenes existen. Entonces, acuérdense, chiquillos, por favor, siempre explicarle al paciente el procedimiento que se va a hacer. Por muy sencillo o complejo que sea, el paciente debe saber a qué se enfrenta. Siempre, siempre. Y dar aviso, por supuesto, en relación a las condiciones y las limitantes que pueda tener el paciente, le dan el aviso al tecnólogo, siempre, para ver cómo se enfrenta, ¿ya?, al examen. Y ya cuando está finalizando el examen, se debe también hacer un apoyo. Y el apoyo de cuando el examen finaliza es dar las indicaciones al paciente, si puede seguir su vida normal, si puede retomar o eliminar el ayuno que estaba haciendo para algún otro examen que se pueda requerir, por ejemplo. Brindarle ayuda al paciente en caso que lo necesite, aclarar todas las dudas que pueda tener el paciente y ordenar y limpiar la sala para el siguiente examen. Eso es parte del procedimiento. Y es por eso que acá les traje un flujo que alguna vez, este flujo me gustó un montón. Yo alguna vez a los estudiantes, no sé si, no creo que haya sido ustedes, pero a otro grupo de estudiantes le pedí que me hicieran un flujograma y este lo encontré súper choro porque abarcó dos caminos, el camino del paciente y el camino del técnico, como desde que inicia su jornada y desde que el paciente llega. Me gustó mucho este trabajo. ¿Y por qué me gusta? Porque ustedes pueden ver en el flujo que se encuentran en algún punto. Vamos viendo. El flujograma de atención de pacientes, esto en procedimiento imagenológico simple, chiquillo, en pacientes ambulatorios, o sea, que van, sacan su hora, que no están hospitalizados. En cuanto al paciente, el paciente asiste al servicio de imagenología, al llegar saca número, como en todos lados, ¿cierto? Pasa a la recepción, a caja, realiza su ingreso y respectivo pago del examen, por supuesto, siempre con la orden en mano, y debe asistir, por supuesto, también el paciente con su cédula de identidad, pasa a la sala de espera y espera a ser llamado, ¿sí? Lo llaman por su nombre y apellido, doble identificación, para que ingrese al vestidor. Ahí se verifica la identidad, el nombre, el apellido, el RUT, siempre se verifica eso y se le pregunta en caso de ser mujer si es que existe alguna probabilidad de embarazo. Cuando eso ustedes lo están haciendo, lógicamente con el paciente se deben presentar de manera formal, educada y amable. Mi nombre es tanto, eso siempre deben considerarlo, eso se debe hacer. Y explicarle, como técnicos, el procedimiento al paciente de lo que se va a hacer. El paciente ahí, y en la mayoría de los exámenes, y por eso se los quise dejar, el paciente se debe retirar cualquier tipo de joya, piercing, elemento metálico, cualquier cosa que tenga, se lo retira. Por otro lado, y luego al paciente se le posiciona de acuerdo al examen que le fue solicitado, ¿cierto? Ahora bien, el técnico, cuando comienza la jornada, debe comenzar por encender los equipos, verificar a través de una inspección visual. Siempre, chiquillos, las salas se visualizan, se ve que todo esté correcto, que haya el stock de insumos para la realización de exámenes durante la jornada, y se debe mantener la sala limpia, ordenada y con una luz, con una temperatura que sea correcta. A mí me pasa que de repente dejo el aire acondicionado puesto como en 19 grados y pasa una abuelita muerta de frío, lógicamente tengo que apagar el aire porque yo estoy buscando que la abuelita tenga su examen, no la quiero enfermar. ¿Ya? Eso siempre ténganlo en consideración. Cuando se pasa al paciente debemos decir, ok, está limpio, está ordenado, hay una buena temperatura, está todo correcto, mientras si son cosas que podemos manejar, hay que hacerlo, chiquillos. Y se debe preparar la sala de manera específica de acuerdo a la modalidad, pero no solo de acuerdo a la modalidad diagnóstica, sino que también de acuerdo a las condiciones del paciente. Y ahí se debe asistir al tecnólogo en la realización del examen. Luego de terminar el examen, explicar lo que debe hacer el paciente como para ser despachado, como para retirar el examen y despedirse cordialmente. Luego se revisa que todo esté limpio, ordenado, dejar todo listo para el próximo turno en caso que no venga otro paciente, porque si viene otro paciente, dejo todo ordenado, listo para el siguiente paciente. Está bueno este flujo, lo encontré bien choro, porque toma como dos caminos y como en algún punto en que todo converge, como en el punto de abajo, así que lo encuentro como bacán. Para que lo consideren, para que lo entiendan, para que lo estudien
lo utilicen como guía. Y lo que más me gusta es que también este flujo no lo hice yo, sino que lo hizo un estudiante en relación a lo que íbamos conversando. Entonces, claro, agradezco bastante el grado de atención que puso ese estudiante para entender a ese nivel el flujo de trabajo, así que buenísimo. Bien, entonces ya tenemos los insumos generales, ya tenemos como el flujo de atención para el paciente. Ahora veamos un poco qué pasa con la adquisición y la formación de la imagen. ¿Ya? De la formación a formación, o sea, la adquisición y la formación de la imagen y los insumos que se utilizan de acuerdo a la modalidad diagnóstica. Por ejemplo, ¿se acuerdan algo de esto, no? Incluso está una diapo, es la misma que algún día vieron conmigo. Sí, profe. ¿Sí? Está la radiología análoga o radiología convencional, y además de utilizar todos los insumos que ya hablamos hasta ahora, los de higiene, los de confort, de comodidad, protección radiológica, de aislamiento, ¿cierto? Todos estos insumos que ya pudimos hablar hasta este momento y todo el flujo de atención, debemos entender que en la radiología análoga convencional se cuenta con un cuarto oscuro, o una cámara oscura, donde los chasis radiológicos se cargan y se descargan a través de una luz de seguridad. Cuando estos se cargan o se descargan estos chasis radiológicos, cuando se descargan con la radiografía latente, se pasa por la máquina que se llama reveladora automática. Esta reveladora automática está llena de rodillos y tiene algunos pasos. ¿Se acuerdan cuáles son los pasos del revelador automático? Ya, po. Fijado, secado, no recuerdo más. Ya, pero hay dos. Bien. Revelado. Revelado. Revelado, fijado, Entrenado. lavado y secado. Se revela la radiografía. Se revela la radiografía, se fija, se lava y se seca. Revelado, fijado, lavado y secado. Eso no se les puede olvidar. ¿Y ese proceso dónde ocurre? En la reveladora automática. Porque estos chasis radiológicos son de película radiográfica. Estas películas se encuentran dentro de estos chasis, ¿sí? Para ser procesados en esta reveladora automática que debe estar todo oscuro en esa reveladora. Esa luz ya es la luz blanca, que puede ser para limpieza, para aseo, pero la luz que debe estar siempre junto a la reveladora automática es una luz de seguridad, una luz roja, o bien completamente oscura. No puede entrar luz ahí, ¿ya? Para que no se vele finalmente la película radiográfica, ¿sí? Entonces, esta es la radiología análoga convencional. Si se fijan, se necesitan igual otros insumos, como un cuarto oscuro, los diferentes químicos, ¿cierto? De los líquidos, de la reveladora automática, revelado, fijado, lavado y secado, todo ese proceso. El líquido revelador y el fijador son químicos. Además necesitan las películas radiográficas y también dónde verlas. Por eso el negatoscopio. Si el negatoscopio es una intensidad lumínica potente para tú lograr contrastar con una resolución de contraste tu radiografía. ¿Sí? Acá se pueden, por ejemplo, ¿qué insumo? Si a mí me dijeran, José Ignacio, quiere tomar un examen a esta sala, hoy día vas a tomar examen en esta sala, yo lo primero que pediría sería una almohada. ¿Alguien me presta una almohada para poder poner dentro de esa sala? ¿Qué más pediría para esa sala? Sabanilla. Me gustaría tener sabanilla para ir limpiando entre paciente y paciente, desinfectantes. Ojalá un montón de esponjas de apoyo. Porque imagínense, me llega un paciente pediátrico y le tengo que afirmar el cráneo. No se lo va a afirmar con las manos, no se van a ver mis manos ahí. ¿Qué tengo que hacer? Poner esponjas que sean radiolúcidas para que no se vean, ¿cierto? Y la radiografía quede ahí como que nadie estuvo afirmando, que no se vean los dedos, sino que la radiografía quede con un elemento radiolúcido que permita visualizar súper bien todo lo que es radiopaco. ¿Qué es lo radiopaco? El hueso, ¿bien? Y por supuesto los diferentes chasis radiológicos con sus respectivas películas. Entonces, ¿cuál vendría siendo, chiquillo, el proceso? Revelado, fijado, lavado y secado. Todo eso ocurre en la reveladora automática. Estos, chiquillos, es para el tipo de radiología, pero esta radiología de tipo convencional o análoga.
Después empezó, chiquillo, a pasar un poco la tecnología y llegamos a la digitalización de imágenes, ¿ya? Que puede ser básicamente esa misma sala, pero con menos insumos. Ya no tenemos todos estos insumos que tenemos acá, sino que tenemos mucho menos. El chasis radiológico, y en otra sala puedes tener tu lector de chasis, o CR, ¿ya? Cuando llegó la radiología digital, podemos clasificarlas de dos maneras. Una radiología de tipo directa y una radiología de tipo indirecta, ¿ya? Tienen que tener claro, chiquillos, que la digitalización de imágenes es un software, un programa que se conecta a un equipo de diagnóstico, a un computador, y visualizar así la imagen de la radiografía en una pantalla. Y así se almacena en formato digital y se puede acceder en cualquier momento, cualquier lugar, y se evita acumular placas radiológicas, ¿sí? Además disminuye a largo plazo también lo que insumos, ¿sí? Entonces, esta indirecta, que era la que yo le estaba diciendo, es la que se conoce como digital indirecta o CR. Esto yo sé que lo conocen, pues sí, yo mismo se los pasé, creo, si no me equivoco. Entonces, para mí es importante que sepan que acá en radiología digital indirecta, los mismos insumos que ya hablamos, todos los insumos de comodidad, higiene, aislamiento, protección radiológica, etcétera, etcétera, pero lo otro que se utiliza son estos chasis radiológicos, que son de fósforo, de un material fotoestimulable, que estos, acuérdense que se gastan con el tiempo, ¿sí? Al pasar el tiempo, estos van perdiendo su calidad y necesitan ser cambiados, ¿sí? Cuando uno tiene todo el paquete de datos de información del paciente, nombre, apellido, RUT, fecha de nacimiento, la hora de ingreso, todo eso, más la radiografía, el conjunto de la imagen más los datos del paciente le da un formato a la imagen médica. Y este formato se llama formato DICOM, o DICOM, como dice ahí, formato DICOM. El formato DICOM es el formato de las imágenes digitales, en imagenología. Y con este formato, lo que hacemos primero es hacer un formato universal, ¿ya? Y esto se envía y se almacena en algo que viene siendo una base de datos, ¿cierto? Conocido como PACS, que es donde se almacenan, como la nube, donde se almacenan todos estos paquetes de información de las imágenes médicas, donde se almacenan las imágenes, chiquillos. ¿Bien? Pero recuerden, uno toma la radiografía y la debe pasar por esta máquina, por esa máquina que ustedes ven ahí. Y en esa máquina tú digitalizas la imagen y le asignas el paciente a la imagen. Con eso tú lo envías en formato DICOM al PACS. Y en digital directo, si se fijan, ya aquí ya no tenemos chasis radiológico. Tú acá tienes un receptor de imagen, el cual puede ser conectado a través de un cable y en un segundos o fracción de segundos ya te aparece la imagen en la pantalla. O también puede ser detectores de imagen a través de batería, que a través de Wi-Fi o Bluetooth entrega la imagen al computador, y se hace lo mismo, chiquillo, ahí. Si finalmente lo que cambió el modo de adquisición, si se fijan, estas tres máquinas pueden todas utilizar la misma máquina, el mismo equipo de rayos. La diferencia es que en el análogo o convencional se utiliza una reveladora automática, se utilizan chasis radiológicos, ¿cierto? En lo que es la digital indirecto, utilizan chasis radiológicos fotoestimulables, que son de fósforo, que son sellados, que se gastan con el tiempo, pero te logra digitalizar la imagen. Ya no necesitas tanto insumo, con esto basta. Y sigue siendo el mismo equipo. Incluso ustedes podrían seguir utilizando ese mismo equipo para esto. Y utilizar a través de un cable conectado a un computador, total, del equipo, tú lo único que obtienes es la radiación. Pero el receptor de imagen es un tema aparte. Nosotros acá estamos hablando en base a la recepción de imagen. Y en base a la recepción de imagen, claro, puede ser en digital directo o DR, puede ser a través de cable o a través de batería, y se entrega la información por Wi-Fi o Bluetooth, en caso que sea por batería, ¿cierto? Y se entrega a un paquete de datos de información del paciente más la imagen, el formato DICOM, y eso se envía al PACS, donde se almacena, ¿cierto? Ya están como el servidor, ¿cierto? En el caso de la mamografía, chiquillos, los mismos insumos que ya hablamos, la diferencia es que acá la higiene es clave de cada una de estas paletas. Deben ser siempre limpiadas cada una de estas paletas porque la paciente apoya parte de su cara con esas paletas, y acá la mama, la compresión, y son zonas que van quedando con mucha grasa corporal.
Por eso deben ser siempre bien limpias. Y lo otro, chiquillos, acá se utilizan otros insumos para el examen. ¿Y cuáles vienen siendo los insumos que se utilizan en mamografía? Principalmente como insumos propios de la mamografía, vienen siendo las paletas compresoras. Hay paletas que son para exámenes localizados, ¿cierto? Estas son las paletas. O también puede ser una torre magnificadora, que es para tener proyecciones magnificadas de la mama. Estas se pueden ir intercambiando. En el caso de la densitometría ósea, ¿se dan cuenta, chiquillos, que acá yo no les estoy hablando, se necesita el delantal plomado? Claro que sí, pero si se dan cuenta, chiquillos, acá yo no les estoy hablando en realidad del delantal plomado, porque eso se va a utilizar, si hay radiación ionizante, se utiliza, ¿sí? En este caso a la paciente le podría faltar a lo mejor aquí el cuello tiroideo, ¿sí? Porque le están haciendo una resonancia de cadera, ahí lo pueden ver, de cadera y de columna, entonces el cuello tiroideo podría ser una buena manera de proteger a la paciente, ¿sí? En densitometría ósea, otro de los elementos que se utiliza es este aditamento, que lo que hace, o lo que permite, es mantener una rotación interna de la extremidad, y con esa rotación interna de la extremidad, elongar el cuello femoral para el estudio que se hace a través de densitometría ósea. Se fijan también, la paciente tiene una almohada, la paciente de sabanilla, la paciente tiene que estar cómoda para el examen, o cómodo, ¿sí? Y casi siempre en estas salas se encuentra una impresora, como que se manda de ahí mismo, se saca el gráfico que entrega el equipo. En cuanto a radioscopía, acá igual les puse protección radiológica porque es como uno de los insumos clave que se utilizan. Bueno, los medios de contraste que se pueden utilizar en fluoroscopía, los catéteres, con los que hacen ahí las intervenciones a través de hemodinamia, y también les puse acá imágenes porque en la mayoría de los procedimientos de radioscopía se tiende a utilizar, chiquillos, insumos también para el equipo que permitan mantener las técnicas suficientes de asepsia y antisepsia y mantener campo estéril. Entonces, claro, si al paciente le van a estar haciendo una intervención quirúrgica, el equipo, si se fijan en el arcón C, también lo visten con un campo estéril por si llegase a tocar al paciente. Eso puede llegar a pasar. Entonces, claro, se imaginan, estar justo en una cirugía y el equipo todo sucio, toca al paciente. Entonces, por eso también se respeta siempre el campo estéril. Ustedes no visten con el campo estéril, ustedes llegan, por ejemplo, junto al tecnólogo a una sala de pabellón con un arco en C, y es la arsenalera la que pone todo el elemento de protección para el equipo. Y, por supuesto, también, acuérdense, chiquillos, de los elementos de contraste, de los medios de contraste. Y recordar, por supuesto, siempre saludar y presentarse al paciente de manera cordial, eso siempre se debe hacer, confirmar la identidad del paciente, informar al paciente sobre el examen a realizar, solicitar información al paciente, qué le pasó, cómo le pasó, por qué le pasó, aclarar dudas junto al tecnólogo médico, en caso que el paciente las tenga, asistir en caso que el paciente lo necesite, para luego despedirse aclarando dudas y dando información importante respecto al examen. Bien, ¿alguna duda, queridísimos estudiantísimos? Aprovechen de anotar ahí en el chat, como varios de sus compañeros lo están haciendo, su nombre, para que yo después lo pueda descargar y quede como registro de la lista. Bien, queridísimos estudiantísimos, ¿alguna duda? Acuérdense anotarse en el chat para tener el registro. Tienen hasta mañana, ¿les di plazo? Sí, tienen hasta mañana para subir su archivo. De acuerdo a lo que conversamos, si es que lo pueden subir todos, bacán, pero si no, bueno, el líder de cada grupo no habría problema. De acuerdo a lo que conversamos también con el profesor. Yo tengo una consulta con respecto al nombre. Si somos un grupo, ¿el nombre es de cada uno? ¿O podría ser como, por ejemplo, el José hizo un Excel con números en cada grupo y poner... Ponga el número de grupo. A mí lo que me interesa es que en el trabajo, cuando yo lo abra,
me encuentre con los nombres de los participantes. Ya, ok. Gracias. Profe, y el profe Carlos dijo de que no se podían subir más de uno nomás por grupo. No hay problema, como les digo. Dijo que el programa no estaba hecho para subir por cada uno. Ya no hay problema, entonces súbalo súbalo uno por grupo y le pone el nombre de grupo, pero me interesa que esté dentro del trabajo. Sí. Que aparezcan los datos bien, súbanlo bien, revisen el archivo antes de subirlo, para que no tengan esos problemas. Además, siempre pasa que alguien tiene algún problema. Yo les recomiendo, de repente me hablan a la semana, oh, profe, yo creí que se había subido el archivo, pero no se subió. Y yo digo, ya, pero ¿qué tengo que ver yo con eso? Si es responsabilidad de ustedes ver que el archivo sí se cargó bien. Entonces eso como consejo, chiquillos, para que estén bien atentos, le pongan ojo, y eso, pues, queridísimos. Cuando está bien cargado es cuando sale enviado para calificar y en cambio de color en verde. Exacto, ahí está bien cargado. Okay. Ya, gracias. Ya, chiquillos, estamos listos entonces. Cuídense, que estén muy bien. Mañana no tenemos clase, tenemos clase el miércoles. Sí, el miércoles. Mañana juega Chile como a las 6. Para que vean el partido. Siempre que juega Chile, no estoy con el profe Carlos. Dale, Carlito. Tiempo, profe. Ya, chiquillos, cuídense. Gracias. Gracias, profe. Cuídense. Chaito.